Bien, vamos a esperar a dos compañeros más que se incorporen. Aquí está uno. Vamos a esperar un poquito más, por favor. Y por lo pronto, decíamos que el enunciado del problema no menciona nada con respecto a decir diséñelo con fuente corriente o sin fuente corriente. Y que a lo mejor no dice así, sino simplemente nos podría decir diseñe este amplificador con el mismo enunciado, pero marcando que un arroz sea menor de 40 decibeles. ¿Esto qué implica? Es sin fuente de corriente, ¿verdad? O que nos diga un arroz mayor de 40 decibeles. ¿Esto qué significa? Con fuente de corriente, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que buscamos? Que el arroz sea lo más alto posible, ¿verdad? Idealmente, el arroz debe de valer infinito, teoría que ya vimos en nuestras sesiones anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, como no lo marca, entonces hagamos los dos diseños. ¿De acuerdo? Entonces aquí dice que utilizaremos una RE con una fuente BE como fuente de corriente. O sea que RE y BEE, le aplicamos el teorema de intercambio de fuentes, se convierte en una fuente corriente. O sea, eso está diciendo que la RO es menor de 40 decibeles para nuestros ejemplos que estamos haciendo en este curso. Es una relación, una referencia que nosotros podemos tomar. Ya que nosotros estemos fuera de este curso y estemos diseñando un amplificador diferencial, nosotros no vamos a escoger, por ejemplo, esta. Independientemente de lo que nos estén preguntando o pidiendo, vamos a seleccionar esta, ¿verdad? Si estoy viendo compuertas, bueno, pues entonces a lo mejor para el análisis utilizo esta, pero me voy a diseñar con esta. Si estoy viendo el puente H, principalmente para arrancar motores, pues entonces parto de este, ¿verdad? Y después ya meto la teoría de acá y ya meto otras teorías. A lo que me refiero es que tanto una como otra configuración son básicas desde el punto de vista de aplicación de este importante amplificador diferencial. Fíjense todo lo que les he dicho, en dónde se puede aplicar este amplificador. ¿Sí? Puede ser también que utilice este como una compuerta, ¿verdad? ¿Sí? Una compuerta y entonces ya vea su análisis y en función de eso. Entonces, hay N aplicaciones, pero de todas estas, bueno, de estas pocas que les mencioné, vean cuál es la base. La teoría que acabamos y estamos viendo y justificando ahorita. Entonces, ¿sí es importante este amplificador? Claro que sí. Es mucho, muy importante. De lo que es discreto, el amplificador diferencial es importantísimo. ¿Eh? Y de lo que es integrado, pues, mucho más, mucho más. Espero estemos hablando e interpretando lo mismo, ¿verdad? Y si no, pues hay que comenzar a preguntar para aclarar. Bien, por lo Oiga, profe, pronto, yo tengo una duda. dígame. ¿Por qué de 4.44 volts nos fuimos a 6 y no a 5? Sí, perdón, sí, dígame. ¿Y qué con eso? ¿Por qué nos fuimos de 4.40, a ver, de 4.44 nos fuimos a 6? ¿Esa es su pregunta? Ajá, y no nos fuimos a 5. Ah, bueno, podría ser 5, pero ¿qué estamos diciendo? Que mire, mínimo para estos niveles de señal que estamos aplicando en nuestro diferencial, dice que mínimo debe usted utilizar 4.44. Es decir, que si estas son las señales, perfecto, ¿sí? Necesitamos, bueno, ¿cuáles son las señales? Me refiero a esto, que la señal en modo común, ¿sí? Sea 1.1 y que la diferencial sea de 0.2, principalmente esta, ¿verdad? Bueno, está bien. Vamos a utilizar una fuente de 4.44. Si yo utilizo, por ejemplo, 5, ¿qué estaría implicando? Que a lo mejor las señales, lo voy a poner ahora con otro color, las señales, ¿verdad? Que puedo utilizar, pues ahora va a ser esta. Bueno, bien hecho, ¿no? Un poquito de mayor amplitud,
Porque con esta roja, pues ahora yo puedo polarizar con 5 volts. Y con la amarilla que está aquí, pues puedo utilizar 4.44 volts. Mientras más alto sea el valor, ¿verdad?, de la fuente que calculé, como por ejemplo 6 volts, va a implicar que con 6 volts, pues a lo mejor con 6 volts la señal que voy a poder amplificar tiene esta amplitud. ¿Qué es lo que está usted haciendo al aumentar el valor de la fuente? Primeramente está haciendo que la fuente cueste más, ¿verdad? Cueste más. Segundo, está usted beneficiando al amplificador para que en lugar de que le amplifique esta señal, ahora le esté amplificando esta. O sea, da usted una tolerancia, ¿no? Si es un problema teórico como el que estamos resolviendo, entonces la fuente me dio 4.44 y es el que utilizo. El concepto de subirlas a 6 es lo que interesa. Es el comentario nada más. ¿De acuerdo? Lo pude haber subido a 5 a 6. Ahora, yo puedo también pensar de la siguiente manera. La fuente me está dando de 4.44 volts. Perfecto. Primero, fuentes con estas fracciones, pues no es común. Nunca van a encontrar un diseño, ¿verdad?, que la fuente de alimentación valga 0.44. Nunca. Simplemente vamos a redondear. Si este amplificador diferencial es portátil, pues entonces imagínense tener pilitas de 4.44, pues no, ¿verdad? Es más fácil decir, bueno, voy a utilizar pilitas de 1.5 volts, si multiplico por 3, sería 3 por 5, 15, sería 4.5, o sea, utilizaría 3 pilas de 1.5 para que me dé 4.5. Oiga, pero se necesitan 4.44, sí, pero con esto estoy asegurando un poquito más de amplitud con respecto a lo que maneja el amplificador diferencial. Pero si considero que es portátil y lo que me interesa en un momento dado es que los niveles de la señal de entrada puedan aumentar ligeramente con respecto al diseño, pues entonces me voy a 4 pilas de 1.5 para que tenga yo 6 volts. ¿Me explico? Esto simplemente es un comentario a lo que pudiese ser en la selección de las fuentes de alimentación. ¿Sí, señorita? Sí, profe. No significa, ahora, estamos en un examen, estamos en un aspecto 100% teórico. La pila es de 4.44. Punto. Estamos ya en una situación práctica, pues le damos mayor amplitud a las fuentes para que podamos manejar un poco más de amplitud de las señales, si el diseño no lo permite, si la aplicación no lo permite. Si no, pues utilizamos esto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿Algo que les genere inquietud, duda? Bueno, entonces voy a borrar. Vamos a borrar y vamos a borrar todo esto. Y vamos a entrar al diseño de nuestro amplificador diferencial sin fuente de corriente o con fuente de corriente, como lo dice el enunciado, bueno, el tema aquí, ¿sí? Con fuente de corriente BEE y RE, oiga, pero esa es una fuente de voltaje, sí, pero aplique el teorema de intercambio de fuentes y ya tiene usted su fuente de corriente. Entonces aquí dice, fuente de corriente para el amplificador diferencial. Esta es su fuente de corriente. Ya sabemos que la conversión de esta fuente de voltaje, esta fuente de corriente, va a ser una fuente corriente de valor BEE entre RE en paralelo con la RE, o sea, con una resistencia de emisor, que es la que hemos calculado. Y esa resistencia de emisor, pues para ser una fuente corriente muy baja, ¿verdad? ¿Eh? Sigue siendo el mismo concepto, la misma interpretación. Y fíjense qué interesante está esto. Aquí está nuestro diferencial. Este es nuestro diferencial. Pero para dar solución o para calcular el valor de RE, podemos hacer la siguiente consideración. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que por esta mallita fluye IC y por esta mallita fluye IC, como dice ahí, IC1 e IC2, pero que al llegar a este nodo, esta fuente corriente IE vale 2 veces IC. Entonces yo puedo hacer el mismo circuito para encontrar el valor de RE, puedo hacer esta siguiente consideración. Como por esta mallita y por esta, voy a tomar nada más la mitad, fluye la IC, aquí está fluyendo la IC, para que aquí siga fluyendo la IC,
la RE la aumento al doble. ¿Y qué corriente fluye por esta malla? La IC. ¿Y el circuito cómo nos queda? Pues algo análogo a esto. Así de simple. Entonces vean ustedes, la RB, ahí está la RB, el BBB, ahí está el BBB, y aquí está 2 veces RE, aquí está RE, y 2 veces RE para que fluya nada más IC. Y es el mismo circuito, desde el punto de vista de las corrientes que están fluyendo. Entonces analizo este circuito para calcular el valor de RE, que viene siendo este. ¿Y este circuito qué dice? Dice que menos BEE, ahí dice más, sí, pero dice menos BEE, lo correcto, es igual a menos 2 veces RE por IE, 2 veces RE por IC, menos BBB, menos el voltaje base emisor, menos el voltaje en la caída en la resistencia de base. Pero como la base está, la RB está a nivel de base y estamos analizando todo a nivel de emisor, entonces a esa RB la divido entre beta más 1 y la multiplico por IE. Y esta IE, ¿verdad? Ya sé también que es aproximadamente igual a IC. Y esta IC, pues es la famosa ICQ. ¿De acuerdo? Bien. Entonces multiplico a ambos términos por menos 1 y por eso aparecen con el signo más. ¿De acuerdo? Aparecen con el signo más. Entonces, mi incógnita, ¿cuál es? Pues puede ser el calcular el valor de RE. Entonces, simplemente despejo de aquí a RE y me queda esta expresión. Sustituyo los valores de las fuentes. Aquí serían 6 volts menos 0.6.7. Hay que ver cuál es el valor en función de la corriente ICQ, que es igual a 1 miliamper, pero aquí estamos considerando que es 0.6.7, ¿verdad? Entre 2 veces 1 miliamper menos RB entre 2 veces 51. Y eso nos da 2612. Toda esta resistencia tiene un valor de 2612. Ese es el valor de RE. ¿Y cómo salió esto? Pues simplemente de aplicar, ¿verdad? La ecuación de malla de esta mallita, haciendo esta consideración. Ahí está el valor de RE. Y así, de sencillo, su cálculo, tenemos un amplificador diferencial, pues con una relación de rechazo en modo común menor de 40 decibeles. Y para que vean que no está uno diciéndoles mentira, entonces por ahí nosotros tenemos una formulita que encontramos de la RO, ¿verdad? Con RE, que es esta, miren. Por aquí está, fue cuando, aquí está, cuando se introdujo el término de RO. Miren, RO es igual a RB entre beta más 1, etcétera, etcétera, entre esto que está aquí. Si estos valores los sustituyo, ¿sí? Les va a dar, a ver, nada más como referencia, dejen ver si aquí tengo ese cálculo, porque todo está comprobado. Voy a cerrarlo, ¿eh? Les va a dar así, sustituyendo los valores, como les dije, aquí están. Sustituyendo estos valores, les da una RO, lo voy a redondear, a 70. ¿Sí? Una relación, una RO a 70. Si esto lo transformo a decibeles, ¿sí? Les va a dar una RO menor de 40 decibeles. ¿Con qué valor? Con una RE de 2610. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, para nuestros ejemplos que estamos resolviendo, yo insisto en el curso, ¿sí? Esto les da una RO menor de 40 decibeles. Para nuestro curso, esta va a ser la referencia. Si yo les digo diseñen un amplificador diferencial con una RO menor de 40, es equivalente a decirles diseñen este amplificador diferencial con resistencia de emisor. Si yo les digo diseñen un amplificador, ¿verdad? Diferencial y les doy todos los datos con una relación de rechazo en modo común mayor de 40, simplemente le estoy diciendo diseñmelo con fuente de corriente. Para nuestro curso. Bien, aquí estuvo para el diferencial con RE. Ahora con fuente de corriente. Ahí está nuestra fuente de corriente. El mismo diferencial. ¿Okay?
Y que, fíjense, en la figurita, ¿qué les dice, por ejemplo, de este primero? Así como está, que estamos haciendo un análisis a corriente directa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las fuentes de alimentación no existen. Solamente están las fuentes de polarización. O sea, estamos calculando la red de polarización. De una forma u otra, podemos decirlo así. Fíjense la siguiente figurita. ¿Hay fuentes de voltaje? ¿Hay fuentes de corriente alterna? No. ¿Qué tipo de análisis estamos haciendo aquí, jóvenes? Ah, pues de corriente directa. Ojo, por favor. Ya ahorita a esas alturas ustedes deben de entender claramente esa diferencia. ¿Sí? Porque se las van a hacer más adelante. ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí? Pues estamos haciendo un análisis CCD. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Ah, pues viendo lo que hay aquí, pues estamos haciendo un análisis de la fuente de corriente de ese diferencial. Estamos diseñando el amplificador diferencial. Oiga, ¿y cómo se diseña un amplificador diferencial? Pues aquí se puede ver, ¿verdad? Calculando la fuente corriente y después lo demás. Entonces, aquí tenemos nuestro amplificador con una RO mayor de 40 decibeles. ¿Cómo se procede? Miren, dice otra vez con signo positivo. BEE, ¿quién es BEE? Ahí está BEE. Es igual a IC por R3. IC por R3. Más BBB. Ahí está, más BBB. Más el voltaje en la base de 3, en la base del transistor 3. O sea, el voltaje en R1. Otra vez, la mallita. La mallita. Pero, como dice ahí con signo positivo, pues no es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo es con signo negativo. Menos BEE, menos IC por R3, menos, aquí está la polaridad, miren, menos BBB y menos el voltaje en la base del transistor 3. El voltaje en la base del transistor 3 es el voltaje que se mide de este punto con respecto a tierra, o sea que es el voltaje en R1. Y es la ecuación de la mallita, fíjense, de la mallita. Lo multiplico a este término por -1 y a este segundo término también por -1. ¿Y qué nos queda? Lo que está ahí, positivamente. PEE es igual a IC, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Despejo de aquí a R3 y vean lo que nos da. 1.5. Todo es conocido. 6 volts, ahí está, menos 0.6, menos 0.7 y BB 2.4 entre la IC, que son 2 miliamperes. Y nos da 1.5 kilo ohms. ¿De acuerdo? Las fórmulas para calcular R1 y R2 son las que ya vimos, por aquí las mencionamos, ¿verdad? Por aquí las mencionamos, aquí están, miren. ¿Sí? R1 y R2 las aplico a mi diferencial y ahí están las fórmulas. R1 es igual a menos, ya con los signos menos, con los signos cambiados, ¿no? A BEE, o sea, 6 volts, entre BEE sobre BB, o sea, R1, por la RB. ¿Y de dónde aparecieron estas fórmulas? Bueno, nosotros acabamos de encontrar que RB es igual, o sea, RE, más bien dicho, RE es igual a 1.5 kilo ohms. Para aplicar estas fórmulas, como se dice aquí, para aplicar estas fórmulas, vean, y considerando un factor de estabilidad de 10, ¿verdad? Se llega a todo esto y se va a encontrar que aquí, que la RB vale 10 veces RE. La RB, ¿cuál RB? La que aparece en las fórmulas, vale 10 veces RE. Y lo demás son los voltajes que hay en BEE y en BR1 o el BBB3. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos datos los llevamos a nuestra ecuación de que tenemos aquí y los aplicamos. Y entonces aquí dice que como RB es igual
a 10 veces R, como le tenemos aquí, R3, entonces la RB viene siendo de 15, ahí está de 15. ¿Sí? El BBB, en este caso el BEE viene siendo de, el BBE viene siendo de menos 6 volts o 6 volts, ya aquí estamos tomando en cuenta ya los signos, pero en función del análisis que hicimos. Si se fijan, aquí no aparece ningún menos. Aquí están los menos, pero ya en el resultado final, vean, aparece como BBB, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y BEE. ¿Sí? Porque aquí ya se eliminaron los signos. Ahí está el análisis. Entonces, simplemente sustituimos, y lo que estamos haciendo es BEE entre BEE menos B el voltaje en R1, y aquí está BEE y el voltaje en R1. Nótese como un dato adicional. Vean, aquí dice que que el voltaje en R3 es de 3 volts, se propuso así, es de 3 volts. La fuente es de 6. ¿En dónde están los otros 3? Para que esta fuente se vaya por aquí, la caída sea así, ¿verdad? Por este lado. ¿Sí? Entonces aquí se caen 3 volts. Y de este emisor a tierra se deben de caer los otros 3 volts. Lo que nos interesa ahorita a nosotros es la caída nada más que hay en R3. Y en R3 se dice que hay 3. Más 0.6, bueno, serían menos 3 por la polaridad. Menos 3 menos 0.6 serían 3.6. Y si se fijan, estos dos elementos, R3 y BBB, están en serie y a su vez están en paralelo con R2. Entonces, los 3.6 volts que hay aquí son los 3.6 volts que hay en R2. Si a estos 3.6 le resto el BBB, me va a dar la caída en R1 o el voltaje en 3, en la base 3. Entonces, 6 menos 3.6 son 2.4. Esta es la forma en que podemos nosotros determinar y ya calcular directamente, ¿verdad?, los valores de esas resistencias. Pero todo fue a través de esta mallita. Se proponen aquí 3 volts más 0.6, ¿sí? Estos dos están en serie y están en paralelo con R2. Los 3.6 aparecen sobre R2. A esos 3.6 o al BEE le resto 3.6 y me da 2.4. ¿Quiénes son 2.4? El voltaje que hay en la base 3 o el voltaje que hay en la resistencia R1. Y con eso queda determinada mi fuentecita de corriente. La solución, pues simplemente son circuitos. Y ya tenemos los dos diseños, sin fuente de corriente y con fuente de corriente. Rho menor de 40 decibeles o con Rho mayor de 40 decibeles. Ahí están los dos. Y les decía que la solución que aquí dimos es precisamente la que ustedes van a seguir en el cálculo de su práctica, o sea, en el cálculo del amplificador diferencial que nos piden en la práctica 5. Bueno, ¿alguna pregunta? Con esto ya se termina porque lo que sigue es precisamente la práctica número 5, o sea, el tema de amplificador diferencial. ¿Preguntas? ¿Preguntas antes de entrar al tema de la práctica? No, profe, de momento no. Bueno, no hay preguntas. Fíjense bien. Ahora les voy a hacer aquí, bueno, vamos a comenzar. Ahí va. Entonces, comencemos pues a desarrollar, a leer lo que es en sí el diseño que tienen ustedes que hacer. Ahí va. Experimento número 5, amplificador diferencial. Por la forma en que vamos ahorita ya en tiempo, ¿sí? Lo más probable es que esta sea la última práctica de nuestro curso. Requisito para aplicar su examen extraordinario es que tengan asistencia regular, ¿sí? Y que entreguen ustedes 5 prácticas. Si hay un equipo, si hay un joven, un compañero, que solamente entregó 4 prácticas, no tiene derecho al examen extraordinario. No tiene derecho al examen. Si hay un joven que tiene muchas inasistencias,
Ya ni quiero decir que mayor del 20%, ¿verdad? O igual al 20%, tampoco tiene derecho a su examen extraordinario. Entonces, ustedes ya saben bien cómo está. En el grupo creo que tenemos este problema de asistencia. Pero en las prácticas, ahorita hay un pendiente por ahí. Ya no digo quién, hay un pendiente por ahí. Si, por ejemplo, no entregaran esta práctica 4, pues entonces ya con esto ustedes solitos se están ahorcando desde el punto de vista que no tienen derecho al examen extraordinario. Y por lo pronto, pues, si quieren presentar el examen extraordinario es porque están reprobados. Entonces ya tendrían problemas con esta materia. Uno. Segundo comentario que está muy ligado a lo que es en sí las mediciones de los amplificadores. Así de sencillo, a las mediciones de los amplificadores. Vean ustedes cómo comienza esta práctica, porque es lo mismo que ustedes debieron haber hecho en la práctica número 4 y que la gran mayoría no lo hizo. Ahí va. Objetivos. Calcular un amplificador diferencial para una ganancia en voltaje en modo diferencial y un factor de rechazo en modo común dados. Simplemente les voy a decir, calcular este amplificador diferencial con una RO mayor de 40 decibeles. Ahí está el enunciado, ¿no? ¿Sí? Una RO mayor de 40 decibeles quiere decir que utiliza fuentes de corriente. Ahí está el enunciado. 2. Bueno, verificar experimentalmente las características del amplificador diferencial como ganancia en voltaje diferencial y ganancia en voltaje en modo común. Fíjense que es muy generalizado esto, ¿sí? Ganancia en voltaje en modo diferencial. No dice si es balanceado o desbalanceado. Es un objetivo muy general. Nosotros vamos a medir las dos ganancias, tanto balanceadas como desbalanceadas. Tanto de una como de la ganancia en modo diferencial como de la ganancia en modo común. Y realizar, ojo, realizar los ajustes que sean necesarios. Es decir, verificar que el punto de operación sea el que nosotros propusimos o el que se mide que esté dentro de la región activa. Antecedentes, análisis y diseño del amplificador diferencial e implementación de fuentes de corriente. Todo eso lo tenemos. Creo yo, y les digo que se cumple y se cumple. Ahora, aquí viene el enunciado del problema que ahora ustedes van a resolver, como lo acabamos de ver. Enunciado del problema. Calcular el valor de las componentes del circuito de la figura número 1. O sea, el circuito de la figura 1 es un amplificador diferencial con fuente de corriente. Para obtener una ganancia en voltaje en modo diferencial, ¿verdad? Entre paréntesis desbalanceada, póngale por favor, ganancia en voltaje diferencial en forma desbalanceada igual a 10. A 10. Esta 10. Ganancia en voltaje diferencial 10. No le hagan caso a esto, ¿eh? Esto es de manera presencial. Ahorita nos vamos directamente a ganancia en voltaje en modo diferencial de 10. Segundo dato, beta es igual a 220. Tercer dato, ICQ, o sea, la ICQ1 y la ICQ2, igual a 5 miliamperes. ¿De acuerdo? Cuando B1 es igual a 10 seno de omega t y B2 es igual a 10.2 seno de omega t. Ahí está. Dice aquí, la relación de rechazo en modo común deberá de ser mayor de 40 decibeles, lo que hemos dicho ya hasta el cansancio. Con estos datos, ahora ustedes diseñen su amplificador diferencial. ¿Cómo? Ahí está el ejemplo que acabamos de resolver. Ya está diseñado. Ya está diseñado. Ya está calculado nuestro amplificador diferencial. Porque como aquí se puede ver, ¿verdad? Son los mismos valores del ejemplo que acabamos de resolver. Por lo tanto, se necesita, ¿verdad? ¿Qué? De una fuente de corriente. Se necesita calcular las fuentes de alimentación para manejar estos niveles de voltaje. Punto. Ya está diseñado. Comencemos ahora con el desarrollo del experimento. Punto número 1. Efectuar las mediciones de BC1, BC2, BC3, IC1, IC2 e IC3. Corregir si es necesario. ¿A qué se refiere estos puntos de operación? Se refieren a el punto de operación de cada uno de los transistores.
BCE1, IC1, BCE2, IC2, BC3, IC3. Eso es lo que dice nuestro circuito, digo, el desarrollo del experimento. Hay que medir el punto de operación. La gran mayoría de ustedes, ¿lo hicieron en su práctica número 5? No. Se fueron directamente a llenar tablitas. Ojo, por eso las calificaciones que se obtuvieron. Bien, entonces ahí está el primero. Hay que medir el punto de operación, dicho de otra forma. Ahora, realizar las mediciones ¿de quién? De la ganancia en voltaje en modo diferencial, en forma desbalanceada en función de la frecuencia. De la ganancia en voltaje en modo diferencial en forma balanceada en función de la frecuencia. Si aquí me están diciendo que es 10, entonces yo aquí voy a medir 20, porque la ganancia en modo diferencial balanceada es el doble, ¿no? ¿Sí? La ganancia en voltaje en modo común en forma desbalanceada y la ganancia en voltaje en forma común en forma balanceada. Ahí están las 4 ganancias que caracterizan a este amplificador diferencial. Para medir estas ganancias, las tablitas que voy a realizar son 2, nada más, 2. Frecuencia, voy a fijar ciertas frecuencias, ¿sí? Voltaje de entrada en modo diferencial, el voltaje que no produzca ninguna distorsión. ¿Quién lo hizo? Casi nadie, ¿de acuerdo? Vamos a medirlo aquí también. Voltaje de salida en modo diferencial desbalanceada, voltaje de salida en modo diferencial balanceada. Tengo los voltajes de salida desbalanceada y balanceada. Por lo tanto, este voltaje de salida lo divido entre voltaje de entrada y me da la ganancia en voltaje en modo diferencial, salida desbalanceada. Si tengo esta ganancia, la divido entre voltaje de entrada y voy a tener la ganancia en voltaje en modo diferencial, salida balanceada. Teóricamente, yo sé que si esto es 10, aquí voy a estar leyendo 20. O sea, no me sorprende de lo que estoy obteniendo. No voy a ciegas, voy con base a mi teoría que tengo ya en memoria. Eso es con respecto a la señal en modo diferencial. Frecuencia, voltaje de entrada en modo común. Ahí está, fijo un nivel de señal. Voltaje de salida de modo común desbalanceada. Voltaje de salida de modo común balanceada. O sea, de un colector a tierra y entre colectores, ¿verdad? Y si ya tengo esos voltajes, la relación salida-entrada me da la ganancia en voltaje en modo diferencial, salida desbalanceada, y salida entre entrada me da la ganancia en voltaje en modo común, salida balanceada. Eso es todo, jóvenes. Eso es todo. ¿Se imaginan cómo se miden todas estas ganancias? Ah, entonces aquí está la solución. Sugerencias de medición. ¿Cómo mido el primer punto? Bueno, así miren. Eso dice exactamente lo que dice el enunciado. Efectuar las mediciones. Aquí está con palabras, la descripción, y aquí está lo mismo con circuitos. Si ustedes se fijan, lo único que está aquí excitando al amplificador diferencial son las fuentes de corriente directa, porque los generadores, vean, están a tierra. Por lo tanto, ¿qué estoy midiendo? El punto de operación. ¿Qué tipo de análisis estoy haciendo? Corriente directa, porque no hay fuentes de corriente alterna. Mido el BC1, la IC1, el BC3, la IC3, el BC2, la IC2. Ahí está. Mido. Eso es lo que vamos a hacer en la práctica. Medir el punto de operación. Punto número 2. Medición de la ganancia en modo diferencial desbalanceada. ¿Sí? Modo diferencial, o sea, ganancia en modo diferencial. Si se fijan, no hay dos generadores. Simplemente una base está a tierra y por la otra base estamos metiendo la diferencia. Ahí está. Estoy midiendo esa diferencia con el canal 1 y estoy midiendo en el canal 2, ¿verdad? La salida en el transistor T2 con el canal 2. Y estoy metiendo la diferencia por un lado, o sea, por un generador. ¿Sí? Y si estoy saliendo por un colector, entonces estoy midiendo la ganancia en modo diferencial desbalanceada. ¿Sí? Yo sé cuáles son las formas de onda que debe de aparecer en mi oscilograma de la práctica que voy a desarrollar. Si estoy metiendo, por ejemplo, esta señal y saco por la señal de aquí, o sea, por el colector de T1, la señal va a estar desfasada a 180 grados. Si salgo por el canal 2, entonces la señal de entrada va a estar desfasada a 180 grados. Entonces yo tengo que tener esta relación salida-entrada que me dé 10, porque es la ganancia que me piden el modo diferencial desbalanceada. O sea, que tengo los oscilogramas vistos en el osciloscopio y los estoy interpretando de acuerdo a mi teoría. Si hubiera yo salido por este colector,
Entonces la señal de salida estaría, ¿verdad? Desfasada 180 grados con respecto a la entrada. Entonces, si mi oscilograma marca esta misma forma de onda, ¿sí? Y esta desfasada 180 grados, de verdad, estoy, ahora sí, a ver, repito, ahí está. Meto esta señal y salgo por aquí desfasada 180 grados. Y salgo por el colector de acá y está en fase con la señal de entrada. Así que si yo estoy midiendo esta salida con respecto a esta entrada, no me debe de sorprender porque el análisis que ya hemos hecho indica que estoy saliendo por la salida del transistor T2. Si en mi oscilograma, en la gratícula, lo que veo en el osciloscopio, veo esta forma de onda y veo esta forma de onda, entonces estoy saliendo por el transistor por donde estoy excitando, porque están desfasados 180 grados y me debe dar esa ganancia de 10. ¿De acuerdo? Y ahí está. Esta es la ganancia en modo diferencial desbalanceada. ¿Cuál es la siguiente medición? Aquí está, miren. Ahora tengo la misma señal de diferencia aplicada por una base, la otra base está a tierra, pero estoy saliendo entre los dos colectores. Aquí dice la técnica, esto lo vamos a ver un poquito más claro mañana, con más calma me refiero, dice que la polaridad del canal 2, que es esta, la salida, debe ser invertida. De esta forma, lo que se mide es B sal menos B2 y luego sumada. El osciloscopio suma, aquí está su ejemplo. La señal que hay aquí está desfasada a 180 grados y la señal que hay acá está en fase con la señal de entrada. El método de medición para que el osciloscopio mida dice que en un analógico que el canal 2 se invierte. Entonces, esta señal ahora se invierte. La invierto de 180 grados y luego realizo la operación suma con con el osciloscopio y me va a dar el doble de la señal. Lo platicaremos el día de mañana, cuando menos platicadito y gráficamente a través de las fotografías. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la ganancia diferencial en forma balanceada, que si daba 10 desbalanceada, pues ahora voy a estar midiendo aquí el doble. Y finalmente, ¿verdad? Lo que corresponde a la ganancia en voltaje en modo común desbalanceada. Nótese que los dos bases están unidos a un solo generador y estamos saliendo por un colector. Ese es, entonces, ganancia en voltaje en modo común desbalanceada. ¿Y la balanceada cuál será? La misma señal, las dos bases unidas a un generador, en donde estamos introduciendo la señal en modo común y estamos saliendo por los colectores. Esta es la ganancia en voltaje en modo común balanceada, que ya sabemos que es una ganancia muy pequeña, y ahí termina la práctica. En el transcurso del día les voy a enviar lo que corresponde a la siguiente unidad o introducción, ¿verdad? Y espero que calculen ustedes su diferencial para que mañana, cuando estemos viendo las fotografías, sus valores de resistencia que van a ver en las fotografías sean exactamente alrededor de los valores que ustedes calcularon. Y si hay alguna duda, se pregunta. Jóvenes, menos de un minuto, analicen todo esto con mucha calma, ¿verdad? Y échenle ganas porque viene próximamente el tercer parcial y esto es tema de ello. Que tengan buen día, ya no alcanza el tiempo para preguntas, pero yo espero que mañana, en la primera parte de esta sesión, de esa próxima sesión, haya muchas preguntas y haya muy buenas respuestas para que ustedes entiendan y comprendan bien su tema. Buen día, jóvenes, cuídense mucho y nos vemos mañana.